Mi suegra me pidió una prueba de ADN, porque mi hijo es oscuro y mi esposo de piel blanca. Ahora que hicimos la prueba, era mi suegra la que debía confesar. Nunca pensé que iba a estar escribiendo algo así, pero si alguien allá afuera ha pasado por una situación parecida, tal vez esta historia le sirva para no quedarse callada, como yo lo hice por tanto tiempo. Desde que me casé con Jorge, supe que su familia no era precisamente fácil. Yo vengo de una familia muy cálida, muy unida. Mi mamá es una señora sencilla, morenita, de esas que abrazan con los ojos. Y mi papá, que en paz descanse, era más callado, pero muy noble. Jorge, en cambio, creció en una familia más fría, más de apariencias. Su mamá, Margarita, es una señora de esas que siempre están arregladas, que nunca se despeinan, pero que tienen una mirada que te escanea como si estuvieras en un examen que seguro vas a reprobar. Cuando la conocí, pensé que simplemente era reservada. No me saludó con tanto cariño, pero tampoco fue grosera. Jorge me dijo que así era ella con todos, que no lo tomara personal. Y yo, pues bueno, decidí hacérmela fuerte. No me iba a poner a pelear con la mamá de mi novio, ¿verdad? Nos casamos un par de años después. Todo bien, o al menos eso creía. Nos mudamos a un departamento pequeño en la Ciudad de México, con la idea de ahorrar para una casa. Jorge siempre fue muy trabajador, y yo también tenía mi trabajo, así que entre los dos nos las arreglábamos. Cuando me enteré de que estaba embarazada, lloré de emoción. Era algo que queríamos, pero no sabíamos si llegaría tan pronto. Jorge lloró conmigo. Fueron días bonitos, la verdad. Él se desvivía por mí. Me acompañó a cada consulta, me preparaba mi desayuno, me daba masajes en los pies. No tengo queja. El problema volvió a aparecer con el nacimiento del bebé. O más bien, con su color de piel. Mi hijo nació sanito, hermoso, con una carita que parecía esculpida. Pero sí, desde el primer momento se notó que su tono de piel era más oscuro que el de Jorge, que es de tez muy blanca. Yo soy morena clara, y en mi familia hay de todo. Mi abuela era afromexicana, por ejemplo. Siempre lo he dicho con orgullo. Pero cuando Margarita vio a mi hijo por primera vez, hizo una mueca. Una mueca que no se me va a olvidar jamás. Se acercó a la cuna, lo miró con detenimiento y luego dijo: «Ay, pero está prietito, ¿no?». Lo dijo así, como si estuviera diciendo se me quemó el arroz. Yo no supe qué decir. Jorge se rió nervioso y le dijo algo como «Ay mamá, es normal, luego se aclaran». Y yo solo me quedé callada. Avergonzada. Como si tuviera que justificar algo. En ese momento pensé que tal vez solo fue un comentario torpe, sin mala intención. Pero estaba muy equivocada. Después de ese primer encuentro con el bebé, Margarita empezó a visitarnos más seguido. Según ella, para ayudarme, pero la realidad era que cada visita venía cargada de microagresiones. Al principio eran cosas pequeñas. ¿Estás segura que tú eras así de morenita de bebé? Es que el niño, pues se ve muy diferente a Jorge. Yo siempre pensé que los bebés sacaban más a los papás, pero bueno. ¿Y no tendrás tú algún pariente que sea de otro país? Me lo decía con una sonrisita falsa, como de esas que usan las señoras cuando están siendo pasivo-agresivas. Como si no estuviera diciendo nada malo, pero claramente lo estaba. Yo me empecé a sentir muy incómoda. Jorge notaba mi molestia, pero me decía que no le hiciera caso, que así era su mamá, que no la iba a cambiar. Pero la cosa escaló más de lo que imaginé. Una tarde, cuando el bebé tenía apenas 2 meses, Margarita me llamó por teléfono. Nunca me llamaba directamente, así que me sorprendió. Contesté con el altavoz porque tenía las manos ocupadas bañando al niño. Y ahí fue cuando soltó la bomba. Mira, hija, no lo tomes a mal, sí. Pero ya platiqué con Jorge y le dije que sería muy buena idea hacerle una prueba de ADN al niño. No porque dudemos de ti, sino porque hay muchos chismes, ya sabes cómo es la gente. Para que no haya dudas. Se me cayó la esponja de las manos. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Una prueba de ADN? ¿Por el color de piel de mi hijo? ¿Estás dudando de que Jorge sea el papá de mi hijo? Le pregunté, temblando. No, no, no. Dijo ella, fingiendo sorpresa. Claro que no. Es solo para tener certeza. Mira, tú sabes cómo es este mundo. Todo queda en papel, y eso le puede servir en el futuro al niño también. Colgué. No le dije nada más. Solo colgué.
y me encerré a llorar con el bebé en brazos. Le conté a Jorge lo que su mamá había dicho. Me abrazó, me dijo que no lo podía creer. Que ella nunca le había dicho eso. Que era una falta de respeto. Que iba a hablar con ella. Pasó una semana. Luego otra. Y nada. Él no le decía nada. Hasta que llegó el cumpleaños del suegro, y Margarita aprovechó para rematarme. Estábamos en el jardín de la casa familiar, todos comiendo, riendo. Jorge y yo estábamos con el bebé en brazos, y Margarita se acercó a una de sus hermanas y le dijo, sin saber que yo estaba a unos pasos. Yo sigo diciendo que ese niño no es de mi hijo. Algo no me cuadra. Así. Como si nada. Como si no me estuviera destrozando el corazón. No sé cómo hice para no aventarle el vaso de agua en la cara. Me acerqué, la encaré y le dije. ¿Tienes algo que decirme, Margarita? Se hizo la sorprendida. Fingió que no había dicho nada. Pero su hermana no pudo mentir. Le dijo. Si lo dijiste, Marga. Yo también lo escuché. Mi esposo se acercó, me preguntó qué pasaba, y cuando le conté, se le cambió la cara. Tomó al bebé, lo abrazó fuerte y le gritó a su madre. Ya basta. Estás cruzando todos los límites. Margarita, todavía sin una pizca de vergüenza, respondió. Pues si están tan seguros, ¿por qué no hacen la prueba y ya? Después de ese día en la fiesta, cuando Margarita dijo lo que dijo frente a media familia, algo se rompió dentro de mí. Ya no era solo una incomodidad o un comentario racista disfrazado. Era una acusación directa. Una humillación. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que nadie la contradijo. Nadie más la enfrentó. Nadie la calló. Todos se quedaron callados, como si lo que acababa de decir fuera algo normal. Como si yo tuviera que entender su preocupación. Esa noche discutí con Jorge. Le dije que yo no iba a seguir permitiendo ese tipo de cosas. Que no iba a seguir siendo la víctima silenciosa de su familia. Y le lancé la pregunta más dolorosa. ¿Tú también dudas de mí? Jorge se puso pálido. Claro que no. ¿Cómo crees? Por supuesto que no. Entonces demuéstramelo. Ponle un alto. O yo me voy. No voy a criar a mi hijo en un ambiente donde lo van a ver como un extraño en su propia sangre. Él me abrazó, lloró conmigo. Me pidió perdón. Dijo que no sabía qué hacer, que su mamá siempre había sido así, y que a veces le costaba enfrentarse a ella. Pero prometió que esta vez sí lo haría. Y fue cuando él propuso algo que en su momento me pareció una locura. Vamos a hacer la prueba de ADN. ¿Qué? Le dije, seca. Sí. Vamos a hacerla. No porque tengamos dudas, sino para callarla. Para enterrarla con su propio veneno. Me sentí insultada al principio. Pero luego lo pensé. Y me dije, ¿sabes qué? Que se entere. Que le caiga como balde de agua fría. Que vea que no tiene derecho a jugar con mi dignidad. Acepté. Pero puse una condición. Si la prueba sale como tiene que salir, tú vas a cortar todo lazo con tu mamá. Hasta que ella se disculpe públicamente. No voy a permitirle acercarse a mi hijo hasta que lo haga. Te lo prometo, me dijo, sin dudar. Hicimos la prueba de ADN en una clínica privada. Todo fue bastante rápido, aunque la espera para los resultados se hizo eterna. Fueron 2 semanas de ansiedad, de enojo, de sentirme juzgada por una mentira. Cada vez que Jorge me veía llorando, me decía. Ya falta poco. Aguanta. Se va a arrepentir. Y yo solo pensaba en cómo Margarita debía estar tan tranquila, convencida de que tenía razón. Como si su racismo le diera permiso para cuestionar la maternidad ajena. Cuando llegaron los resultados, Jorge fue el primero en abrir el correo. Se sentó conmigo, respiró hondo y me dijo. Es lo que sabíamos. 99.9% de compatibilidad genética. El niño es mío. Fin del tema. O al menos eso pensábamos. Jorge imprimió los resultados y fue directo a casa de su mamá. Yo no quise ir. No tenía nada que hablar con ella. Él regresó como 2 horas después. Traía una cara rara. No de enojo, pero sí de confusión. Como si algo se hubiera desacomodado en su cabeza. ¿Qué pasó? Le pregunté. Se lo di. Lo leyó. No dijo nada.
Solo lo guardó y dijo está bien. Y nada. Se quedó callada. No se disculpó. No se justificó. Nada. Como si nada hubiera pasado. Me hervía la sangre. Pero lo que vino después fue aún más extraño. Jorge empezó a tener pesadillas. Decía que soñaba con su infancia. Con escenas raras. Que recordaba cosas sueltas, como que su mamá nunca lo abrazaba mucho. Que quien lo llevaba a la escuela era su tía Cecilia. Que en sus fotos de bebé, casi no aparecía Margarita. Y ahí empezó todo. Una tarde, mientras Jorge trabajaba, yo estaba en casa viendo Facebook. No sé ni por qué lo hice, pero me metí a las fotos de un tío suyo que siempre publica cosas viejas. Y ahí, entre los álbumes llenos de nostalgia, encontré una imagen que cambió mi vida y la de Jorge para siempre. Era una foto en blanco y negro. Antigua. Se veía a una mujer de piel morena, sonriente, cargando a un bebé. La descripción decía: Ceci y su niño, 1989. ¡Qué tiempos! Y ese bebé era Jorge. Me quedé congelada. No podía ser. La mujer no era Margarita. Era Cecilia, la hermana mayor de su mamá. La misma que todos decían que nunca pudo tener hijos. Y ahí algo empezaba a salir a la luz. Le tomé captura a la foto. Seguí buscando. Y encontré más. En todas aparecía Cecilia con el niño. En ninguna aparecía Margarita hasta que el niño tenía más de 5 años. Le escribí a la tía menor de Jorge, haciéndome la ingenua. Oye, qué bonita foto de Ceci con Jorge de bebé. Ella lo cuidaba mucho, ¿no? Y su respuesta me dio un escalofrío. Pues sí. Lo crió ella casi desde que nació. Tú sabes, lo que pasó con Margarita. Fue algo duro. ¿Qué pasó con Margarita? No respondió más. Pero ya no necesitaba que me lo dijeran. Lo busqué. Lo confirmé. Encontré un par de comentarios antiguos donde alguien decía, casi en broma, ¿y no era Jorge hijo de Marga? Ja, ja. No era una broma. Parecía doble sentido. Esa misma noche se lo conté a Jorge. Le mostré las fotos. Le conté los comentarios. Él se quedó en silencio largo rato. Luego me miró y dijo: Siempre lo sentí. ¿El qué? Que algo no cuadraba. Que Cecilia me quería de una forma distinta. Como una mamá. Y que Margarita siempre me trató como si fuera una carga. Al día siguiente, Jorge enfrentó a Margarita. ¿Soy tu hijo, sí o no? Ella no lo negó. Pero tampoco lloró. Solo dijo: Sí. Te tuve cuando era muy joven. Tu padre no quiso hacerse responsable. Y mi papá me obligó a dejarte con Cecilia. Ella no podía tener hijos, y así todos salían ganando. Entonces, ¿por qué después me fui a vivir contigo? Porque cuando tenías como 7 años, Cecilia enfermó del corazón. Nada grave, pero ya no podía con todo. Mi papá ya había muerto y yo, bueno, ya tenía una vida más ordenada. Me los traje a los dos. ¿Y por qué nunca me dijiste que eras mi madre biológica? Porque ya te habías acostumbrado a pensar que Cecilia era tu mamá. ¿Para qué arruinarlo? Jorge guardó silencio unos segundos y luego le dijo: ¿Y aún así fuiste capaz de dudar de mi hijo, cuando tú hiciste lo mismo que ahora me acusabas? Margarita no respondió. Después de esa conversación entre Jorge y Margarita, algo cambió en él. Ya no era solo enojo. No era solo decepción. Era como si se le hubiera caído un telón frente a los ojos. Toda su vida, todo lo que creía que era su historia, su familia, su lugar en el mundo, había sido una mentira. Pasó los días en silencio. Cuidaba al bebé, me ayudaba con la casa, iba a trabajar, pero no hablaba mucho. Una noche, mientras estábamos viendo la tele y el bebé dormía sobre su pecho, me dijo en voz baja: No sé quién soy. Me dolió el alma escucharlo. Eres el papá de este niño. Eres mi esposo. Eres Jorge. Sí, pero, todo lo demás, ¿qué hago con eso? No supe qué responderle. Él amaba a Cecilia. Y aunque no era perfecta, fue quien realmente lo crió, lo educó, le enseñó a andar en bicicleta, a cocinar, a leer. Y que su verdadera madre, Margarita, lo había entregado como si fuera una carga indeseada, y luego lo había juzgado por tener un hijo moreno. Porque sí.
Jorge también tenía raíces afrodescendientes. Él nunca lo supo, o más bien, nunca se lo dijeron. Pero como su tono de piel, sus facciones, y sobre todo, la historia, no parecían originalmente de sus raíces. Y Margarita lo había escondido. Había escondido una parte de su hijo. Después de unos días, Jorge quiso hablar con Cecilia. Yo lo acompañé, pero me quedé afuera mientras hablaban. Cuando salió, tenía los ojos llorosos. Me dijo que Cecilia le había confesado todo. Que Margarita, siendo muy joven, había salido con un músico afrodescendiente que conoció en Veracruz, durante unas vacaciones familiares. Que se embarazó, y que cuando lo supieron, la familia la obligó a esconder el embarazo. La mandaron a vivir con una tía al norte, pero en realidad, la escondieron para que nadie supiera. El bebé, Jorge, nació en secreto, y Cecilia, que ya había tenido varios abortos espontáneos, se ofreció a criarlo como suyo. La condición era que nunca dijeran la verdad. Y así lo hicieron. Jorge me dijo que Cecilia lloró mucho. Que le pidió perdón por no haberle contado. Pero que nunca, nunca lo dejó de amar. Que ella lo vio como su hijo desde el primer día. Yo soy tu madre de corazón, aunque no de sangre, le dijo. Y él le contestó, tú eres mi mamá. La otra, solo fue quien me trajo al mundo. Después de eso, Jorge tomó una decisión. Volvió a la casa de Margarita. No me llevó. Fue solo. Me dijo que lo único que quería era dejar las cosas claras. Que no estaba buscando reconciliación. Solo, cerrar el ciclo. Cuando regresó, me contó lo que pasó. Margarita lo recibió con esa actitud suya tan de a mí nadie me dice nada. Él se sentó, le entregó una carta, que escribió durante la noche, y le dijo. Aquí están todas las razones por las que no quiero que te acerques a mi familia. A mi hijo. A mi esposa. Ella intentó interrumpirlo, justificar todo. Que en esos tiempos era muy difícil, que lo hizo por su bien y más excusas. Pero Jorge no la dejó hablar. No es el pasado lo que más duele. Es que repetiste el mismo patrón con mi hijo. Tu nieto. El círculo no se rompió contigo. Y yo no pienso permitir que sigas con ese veneno. No mereces conocerlo hasta que tengas el valor de pedir perdón. Y no a mí. A mi esposa. Y a ese niño al que ya marcaste sin siquiera conocerlo bien. Y se fue. No hemos sabido más de ella desde entonces. Su silencio fue su confesión final. Con el tiempo, Jorge empezó a sanar. Habló más con Cecilia, aprendió sobre su verdadero origen, e incluso empezó a investigar sobre su herencia afrodescendiente. Comenzó a abrazar esa parte de él que siempre estuvo ahí, pero que nadie se atrevió a nombrar. Nosotros también cambiamos. Ahora criamos a nuestro hijo desde un lugar más consciente, más firme. Le hablamos de sus raíces, de su historia, de su fuerza. Y lo más hermoso es que nuestro hijo se parece muchísimo a Jorge cuando era bebé. Misma sonrisa. Mismos ojos grandes y expresivos. A veces, cuando los veo juntos, jugando en la sala, pienso en todo lo que tuvo que pasar para que esta familia nuestra existiera. Y aunque fue doloroso, también fue liberador. Porque la verdad, cuando se descubre, duele. Pero también limpia. Y reconstruye.